días a todos los jefes y enfermeros y médicos de la Clínica San Marcel. Hoy es nuestra segunda sesión de capacitaciones a cargo del doctor John Serna Flores. El doctor John Serna Flores es nefrólogo del Hospital San Juan de Dios. Él es nefrólogo, intensivista, internista, epidemiólogo. Es nefrólogo del Hospital San Jorge de Pereira, coordinador de la UCI de Oncólogos de Armenia. También es nefrólogo de la Clínica Confamiliar de Pereira, ¿sí? Entonces, pues vamos a estar hoy recibiendo la capacitación de manos de él. Espero que la disfruten muchísimo, disfrutaremos muchísimo. Entonces, Doc, puedes comenzar. Buenas noches. En vista de esa gran presentación, pues trataremos de darle un poquitico de curso a esto. El espado, la diálisis con albúmina de un solo paso, pues es una de las diferentes terapias que se utilizan como diálisis hepática, que se llama ahora, así como estamos haciendo muchos otros procedimientos y ya tenemos otros que se llaman diálisis pulmonar. Entonces, pues ahora tenemos la diálisis hepática, entonces hablamos de diálisis hepática, renal, pulmonar, en fin. Entonces, este es un procedimiento que realmente se utiliza para pacientes con lesión hepática, ¿sí? Si esta diapositiva me pasara de algún lado para el otro. Entonces, siempre hay que tratar de considerarlo cuando tenemos una falla hepática. Desde el punto de vista de contexto general, sabemos que la falla hepática crónica afecta más o menos al 10% de la población en el mundo, pero que podemos tener fallas hepáticas agudas, más o menos 5 millones de pacientes por año, donde lo que le sucede al hígado básicamente es que tiene la incapacidad de eliminar las toxinas que van a pasar por él, de sintetizar los elementos que normalmente hace, de excretar las sustancias que le llegan y de tratar de biotransformar pues, los elementos que le llegan a él para... Perdón. Entonces, qué pena. ¿Qué va a pasar? Pues se va a ver una acumulación de toxinas y esa acumulación de toxinas, pues si se hace en un tiempo tan corto como 2 semanas, pues nos va a dar una falla hepática fulminante donde lo que vamos a ver es ictericia más los síntomas que generalmente se desarrollan cuando hay un deterioro de la función del hígado. En esos casos, pues podemos tener pacientes con lesión hepática aguda o crónica. Las que regularmente vamos a ver nosotros son o las crónicas que se reagudizan, que son los que normalmente vemos, son los pacientes que vienen con cirrosis hepática, que tienen una lesión hepática crónica y que por una infección o por sustancias tóxicas, pues van a reagudizar una enfermedad que tienen de base. Y pues generalmente es una lesión que tiene muy alta morbimortalidad. En los pacientes con lesión hepática aguda, pues los que vamos a ver, pues clásicamente van a ser pacientes jóvenes de 20, 25 años que tienen hepatitis A, o pacientes que sometemos a quimioterapia por neoplasias de base y que tienen dentro de pues, su perfil inmunológico una hepatitis B de base que hace que con la quimioterapia pues, se reactive la infección por el virus de la hepatitis B y eso hace que los lleve a una falla hepática aguda. Generalmente es de adultos jóvenes, es de una alta mortalidad, generalmente se muere más del 50% y pues puede haber lesiones hepáticas que también podrían estar asociadas o por citomegalovirus, por herpes o por virus del Epstein-Barr. Con relación a las toxinas hepáticas, los que van a generar el cuadro clínico que ordinariamente vemos, pues vamos a tener que los pacientes normalmente se ven ictéricos pues por aumento de la bilirrubina, la incapacidad del hígado para excretar el amonio, la glutamina, el lactato, los aminoácidos aromáticos, los ácidos grasos libres y
El fenol, los mercaptanos, todas estas sustancias se acumulan al igual que se liberan citoquinas proinflamatorias. Entonces esto hace que el paciente, pues obviamente tenga un deterioro de su función. Aquí están más o menos las mismas toxinas, pero pues ya están divididas en las que están unidas a la albúmina y las que están unidas al agua. Las que están unidas al agua pueden salir por métodos convencionales como la difusión, pero las que están unidas a la albúmina van a salir por los métodos en los cuales tenemos que utilizar albúmina como fijador de esas moléculas. Entonces, dependiendo de eso, es el esquema de tratamiento que podemos utilizar. Aquí es un esquema pues simple de lo que tenemos, que cuando el hígado comienza a disminuir su depuración de toxinas y cuando comienza a disminuir la concentración de albúmina, en la medida que esto va sucediendo, es cuando la disfunción hepática va aumentando. Entonces, en la medida que eso se va dando, pues va a pasar de tener un hígado normal para llevar a una falla hepática donde vamos a encontrar el depósito, el aumento pues, de las toxinas porque se disminuye su depuración y obviamente con lesión en los diferentes órganos. Las manifestaciones pues son las que estamos acostumbrados a ver regularmente, que es el paciente que está encefalopático, que está ictérico con diferentes grados, pero generalmente la ictericia es una ictericia severa, son pacientes con hiperbilirrubinemias, que cuando comienzan pues van a ser unos valores no muy elevados, pero puede llegar a valores de 25, 30, 35, 40 miligramos por decilitro. En la medida en que la lesión se presenta o la alteración se da, vamos a tener trastornos de la coagulación, va a haber colestasis, el prurito va a estar generalmente presente. El paciente, si tiene una lesión crónica, pues va a tener ascitis. Hay pacientes que haciendo lesión aguda hepática pueden tener ascitis, pero no es lo regular. Por la alteración en la síntesis hepática, pues va a haber disminución en la producción de inmunoglobulinas y va a haber depresión. Se pueden infectar muy fácilmente y dentro del contexto de lo que pueden desarrollar, vamos a llegar a la insuficiencia renal, donde vamos a ver el que denominamos comúnmente el síndrome hepatorrenal, que va a ser el que probablemente nos va a llevar a que el paciente termine con un deterioro mucho mayor. Dentro del cuadro clínico, pues va a tener alteraciones en los diferentes órganos, entonces, desde el punto de vista cerebral, vamos a tener encefalopatía hepática, edema cerebral, hipertensión intracraneana, entonces, pues, esto hace que si lo sometemos a terapias dialíticas convencionales, podemos tener problemas, incluso hasta de convulsiones, desde el punto de vista cardíaco, pues vamos a tener alteraciones de aumento del gasto cardíaco a nivel pancreático, pues podemos tener también alteraciones la misma pancreatitis puede ser la que nos lleve a que haya una lesión hepática. La falla renal, pues que acompaña con frecuencia a la lesión hepática aguda o a la crónica que se agudiza, vamos a poder ver que el paciente dentro de su examen físico va a tener signos de hipertensión portal, entonces vamos a de pronto a ver varices esofágicas o vamos a tener cabeza de medusa a nivel del abdomen o vamos a tener circulación colateral, en fin, todo esto nos va a dar un cuadro clínico que ordinariamente lo que nos va a marcar el cuadro clínico es la ictericia y el deterioro del estado de conciencia del paciente. Después pues, aparecerán los trastornos metabólicos, aparecerán los trastornos de coagulación, las enzimas hepáticas elevadas y pues si midiéramos otros exámenes podríamos ver que la depuración del amonio se disminuye, entonces vamos a ver tendencia a un aumento del amonio en sangre que nos podría servir como un método para medir si el paciente tiene encefalopatía hepática, pues sería un marcador. No necesariamente tiene que estar alto, pero ordinariamente
Si está alto, podemos medirlo y en la medida en que hagamos algún tipo de tratamiento podríamos ver la disminución. Y vamos a ver pues las alteraciones en las pruebas de coagulación. En ese contexto, pues vamos a tener que tomar decisiones de qué hacemos con esos pacientes. Tradicionalmente lo que hemos hecho es poco porque como tratamiento no tenemos muchas opciones o no teníamos muchas opciones y generalmente las opciones que se daban estaban hechos para ciertos pacientes nomás, entonces casi siempre se consideraba que los pacientes con falla hepática aguda, pues la única opción que tenían es trasplante y en el caso de nosotros aquí en Colombia, pues los sitios donde se hace trasplante hepático no son, pues no están todos en todas las ciudades y no los tenemos detrás de la puerta. Entonces, pues muchos de nuestros pacientes o nos tocaba esperar a ver cómo se llegaba el desenlace, la mayoría se morían, o si teníamos la oportunidad de hacerle una remisión, pues lo mandábamos a centros como Medellín, de pronto Cali, de pronto Bogotá, pero de resto no hay. Entonces, en la medida que ha transcurrido el tiempo, se ha visto que se pueden hacer terapias de depuración extracorpórea de toxinas hepáticas y con eso pues tratar de mejorar un poco la sobrevida de estos pacientes mientras o pasa el proceso agudo o pasa el proceso agudo que se desencadenó con una falla hepática crónica o con una lesión crónica de base y que el paciente se mejora o tenerlo como puente para un trasplante. Entonces, como se ha ido ampliando un poquitico el espectro, las indicaciones de las terapias para soporte hepático, pues ya tenemos varias indicaciones. Dentro de esas tenemos la insuficiencia hepática aguda, que los pacientes que están con intoxicación aguda por alguna sobredosis de algún fármaco, o el paracetamol, por ejemplo, el acetaminofén, o las intoxicaciones, nos puede ayudar. La insuficiencia hepática crónica, o sea, de los pacientes que tenemos con cirrosis hepática, por ejemplo, que se descompensan porque tienen una infección o porque se hizo una paracentesis pues abundante o porque se utilizó diuréticos en grandes dosis y el paciente pues tuvo una descompensación. Los pacientes que presentan disfunción hepática post-trasplante, pues normalmente nosotros no los vamos a ver al menos en nuestro medio porque pues no contamos con el trasplante hepático, pero en los sitios donde lo tienen, sí lo tienen como indicación. Disfunción hepática después de una cirugía en el hígado, disfunción hepática secundaria a una falla orgánica multisistémica y pues es como indicación también los pacientes pluriresistente incontrolado que no mejora con convencionales. En estos casos pues vamos a tomar la decisión de iniciar algún tipo de tratamiento. El tratamiento, en el momento en que tomamos esta decisión es porque probablemente ya hemos hecho otro tipo de tratamientos con la idea de manejar específicamente pues la encefalopatía hepática. Es cuando utilizamos pues el manejo con antibióticos, con la lactulosa, en fin, con medicamentos con la idea de tratar de disminuir las bacterias a nivel del tracto gastrointestinal y ver si logramos mejorar en algo el paciente. En el momento en que no puede mejorarse con el manejo médico, entonces la idea es poder remover las sustancias responsables de los síntomas, es tratar de detoxificar tal cual como se hace en una lesión renal aguda. En los pacientes con lesión renal aguda, lo que hacemos es desintoxicar el paciente mientras el riñón recupera su función. Entonces con eso lo podemos mantener muchos días, muchos meses, porque pues ya llevamos mucho tiempo con esto y entonces pues se puede hacer y podemos mantener pacientes vivos mucho tiempo. Con lo de el tratamiento para los pacientes en falla hepática, el proceso es muy similar. Tratamos de quitarle la mayor cantidad de toxinas que hay y eso en teoría pues nos ayudará a que de pronto podamos mejorar el pronóstico del paciente, mejorarle su estado general y dependiendo de las condiciones del paciente,
pues que nos sirva para un puente, para un trasplante hepático. Con esto pues se ha estudiado desde hace muchos años muchos tipos de terapias y dentro de esas pues tenemos terapias biológicas y no biológicas. Las biológicas pues obviamente no las vamos a considerar en este momento, pero básicamente lo que se hace es tratar de tomar hepatocitos, que se pueden tomar hepatocitos de cerdos, a veces se utilizan hepatocitos de perros, pero pues el que más se ha utilizado son los hepatocitos de cerdo y una cantidad de esos hepatocitos se tratan de implantar en un dispositivo que puede ser el que nos ayude a detoxificar el paciente. Entonces, pues lo que va a hacer es que esos hepatocitos van a hacer la función del metabolismo de lo que produce el hígado y con la función detoxificadora que tiene el equipo, porque son equipos biológicos, pero tienen una parte, digámoslo así, mecánica o no biológica, que está basada en los diferentes procesos que vamos a ver. Entonces, es como un híbrido entre algo biológico y algo no biológico. En los no biológicos, pues vamos a utilizar los métodos convencionales a los que estamos acostumbrados a hacer desde hace mucho tiempo, que son la difusión, la convección, la féresis, la absorción, la diálisis, y tratar de extraer las toxinas de alguna forma. Dentro de los principios para detoxificar, o sea, los que utilizamos con los esquemas no biológicos, pues vamos a tener la difusión, que todos las conocemos, la convección, la absorción, la aféresis y la difusión facilitada, que son los procesos que ya conocemos de larga data. Aquí un pequeño recorderis donde lo que tenemos que ver es que la difusión es básicamente un paso de sustancias de un sitio de donde hay una alta concentración de esa sustancia a otra de menor concentración, pues por un gradiente de concentración. El proceso es un proceso que es dinámico y que va a parar en el momento en que se igualan las concentraciones a ambos lados de la membrana. Entonces, para esto vamos a necesitar una membrana que es la que utilizamos en la mayoría de los procedimientos de nefrología y que ahora se han ido tratando de implementar en diferentes tipos de terapias. La convección ya lo que va a necesitar es un líquido adicional que vamos a adicionar en un lado de la membrana y ese líquido adicional nos va a ayudar a que con una presión por el parte de ese líquido nos va a ayudar a mover o a pasar al otro lado de la membrana moléculas un poco más grandes. Entonces nos va a ayudar a mover no solamente moléculas pequeñas, que generalmente son moléculas denominadas pequeñas porque tienen menos de 500 Dalton, y nos va a ayudar a remover moléculas de mediano tamaño que pueden ir hasta 50.000 Dalton. Dentro de estos, pues de estos sistemas que utilizan difusión, entonces tenemos la hemodiálisis. La hemodiálisis se ha utilizado desde hace muchos años con la idea de remover sustancias tóxicas en los pacientes con falla hepática y de hecho la hemodiálisis puede mejorar, el amonio sale por difusión. Entonces podemos utilizar terapias intermitentes, la hemodiálisis convencional que conocemos todos, las terapias de tiempo extendido, la PIRRT, la terapia de reemplazo renal intermitente prolongada, que son procedimientos de bajos flujos y de tiempo extendido a 8 a 12 horas, o las terapias de reemplazo renal continuo, donde vamos a poder utilizar difusión, pero a la vez podemos utilizar en las terapias de reemplazo renal continuo el método de la convección. Si vamos a utilizar difusión como se hace en las intermitentes, generalmente son moléculas menores de 500 Dalton y pues la mayoría de las moléculas hidrosolubles que se pueden remover que sean de menos de 500 Dalton se van a remover en hemodiálisis, pero hay una serie de moléculas que son de mayor tamaño que no se puede remover, pero en terapia de reemplazo renal continuo podemos remover moléculas de este tamaño. Entonces, la principal de esas sustancias hidrosolubles que se pueden remover es el amonio, pero no todas las toxinas hepáticas son el amonio, entonces por eso no sirve completamente, pero pues sí puede dar algo de mejoría. Entonces,
En estos casos se ha utilizado hemodiálisis, terapia de reemplazo renal intermitente y terapia de reemplazo renal continuo. Otros métodos, podemos utilizar adsorción. La adsorción es básicamente tratar de tener una membrana y esa membrana tiene la capacidad de fijar moléculas en su pared. Entonces, hay cierto tipo de membranas que nos dan la posibilidad de que en ciertos puntos específicos de la membrana se van a venir y se van a fijar ciertas moléculas. Estas moléculas que se van a quedar pegadas en la membrana, pues tienen pues la ventaja de que las fija, pero como es una membrana de un determinado tamaño, el proceso va a ser saturable. Entonces llegará el momento en que el procedimiento debe parar porque la membrana se saturó completamente. Como lo vemos aquí en el ejemplo, pues es la albúmina la que carga la sustancia tóxica, por ejemplo, podría ser las bilirrubinas, y si le hacemos absorción, la albúmina va a liberar esa sustancia aquí pegada a la membrana y nos va a servir. Lo otro es tratar de que con la aféresis, que es tratar de quitar del plasma la sustancia que vaya unida a la albúmina, pero necesitamos una membrana que tenga unos poros de mayor tamaño, como los que utilizamos en las membranas para hacer plasmaféresis, y va a sacar, obviamente, la albúmina, y esa albúmina que sacamos se llevará la sustancia que lleva adherida y necesitamos reponer generalmente con albúmina. Entonces, en estos dos casos, pues los procedimientos que podemos utilizar son la plasmaféresis, que es la plasmaféresis que conocemos regularmente. Se puede hacer más utilizada en pacientes pediátricos como terapia para pacientes con falla hepática, se utiliza más en pediatría, pero podríamos utilizar también la hemoperfusión. Con la hemoperfusión lo que vamos a hacer es pasar la sangre a través de un filtro, que como les decía es un filtro que tiene una molécula y una pared fijada en una molécula que se fija en esa pared, y esta nos va a atrapar la sustancia que tenemos. Son los filtros de carbono activado que nos van a servir o para las intoxicaciones exógenas de los pacientes que se intoxican con algún medicamento o alguna sustancia, y pues nos va a fijar también sustancias endógenas. Entonces, nos puede servir en ese caso para remover también toxinas. Entonces, ya tenemos otras dos posibilidades, la hemoperfusión, filtros de hemoperfusión, filtros de carbono activado tenemos, como son el Adsorba 300 y el Adsorba 400, que ordinariamente los utilizamos en pacientes con intoxicaciones, ya pues por sustancias tóxicas que se hayan ingerido o que accidentalmente el paciente se haya intoxicado con ella. También son otro tipo de opciones. El otro método que podemos utilizar es la difusión facilitada, donde la difusión facilitada básicamente lo que tratamos de hacer es, como les decía ahora, en el plasma las moléculas o las sustancias tóxicas, en el ejemplo la bilirrubina, va pegada a la albúmina. Lo que vamos a tratar de hacer es que a través de una membrana semipermeable, al lado contrario y en contracorriente, vamos a poner una sustancia que lleve una sustancia similar, que lleve albúmina, y que la albúmina la albúmina del plasma libere la sustancia que tiene ella fijada, pase a través de la membrana y quede fija en la albúmina que tenemos en contracorriente. Entonces, este es el otro método que utilizamos y es el método que utilizan los tipos de terapias de depuración extracorpórea para falla hepática que se utilizan en este momento. Las sustancias que se pueden eliminar con diálisis con albúmina están aquí. Entonces, la mayoría pues, son sustancias, los ácidos biliares, las bilirrubinas, aminoácidos aromáticos, en fin, todos estos se pueden eliminar cuando hacemos diálisis con albúmina en algún sitio que la fijemos. Eh, Básicamente es con los métodos que les voy a explicar en este momento.
estas otras sustancias pueden salir por difusión. Los sistemas de soporte, como les decía, aquí hay un resumen de los que son no biológicos, y aquí están los biológicos, que pues no los vamos a mirar en este momento, pero entre los sistemas de soporte hepático que hay ya en el mercado tenemos el MARS, que probablemente sea el que más tiempo lleva en el mercado, el SPAD, que es diálisis con solamente un paso de albúmina, la fraccionación, el fraccionar el plasma para separarlo y hacer absorción como en el sistema Prometheus, o lo otro es la TPO, la plasmaféresis o el intercambio plasmático. Esos son los 4 que tenemos hasta el momento. Dentro de esos, pues, tenemos el MARS, es el más viejo. Básicamente se puede hacer con un equipo de hemodiálisis o con un equipo de hemofiltración, pero va a tener otro equipo adicional que va a manejar un circuito con albúmina, que son más o menos 600 centímetros de albúmina, que está recirculando a través de otros filtros. Entonces tiene unos filtros de ionizadores, tiene unos filtros con carbón activado, tiene un filtro con moléculas mucho más grandes, como un filtro de plasmaféresis, que va a ser permeable a moléculas de más de 50.000 kilodalton, y lo que hace es extraer hidrofílicas, sustancias hidrofílicas e hidrofóbicas. Entonces nos va a ayudar a remover todas las sustancias. Entonces, en este sistema se están aplicando procedimientos como difusión, la difusión facilitada, la convección, e incluso se está utilizando la aféresis porque se tiene un filtro de mayor tamaño. Es un procedimiento que se hace más o menos en promedio entre 6 a 8 horas, y básicamente está dado por este circuito, que es este que tenemos aquí, que es un circuito que tiene el filtro que les digo que tiene el diámetro de los poros es grande, como un filtro de plasmaféresis, el filtro de resinas y el filtro de carbón activado. Por este sistema va a estar circulando la albúmina. Entonces se ponen 600 centímetros de albúmina y la albúmina va a estar recirculando aquí, y aquí vamos a tener otro filtro que nos va a hacer diálisis. Entonces el uno saca sustancias hidrofóbicas fijadas a la albúmina, y el otro nos va a sacar las sustancias hidrofílicas, que es la que nos va a ayudar a sacar sustancias de menos de 500 Dalton, y nos va a ayudar a remover no solamente el amonio, sino las toxinas urémicas que puede tener el paciente si tiene un síndrome patorrenal. Entonces, lo que se hace es, se conecta al paciente por un catéter convencional de diálisis doble luz, pero necesitamos este sistema de detoxificación que se llama MARS, y necesitamos una máquina de diálisis. El sistema armado es así. Entonces, este es el MARS, tiene los dos filtros que les decía, el filtro de resina y el filtro de carbón activado. Aquí tenemos el filtro de plasmaféresis, y aquí tenemos este sistema, está pegado a este, y aquí tenemos un filtro de diálisis convencional. Entonces, se hace hemofiltración venovenosa o hemodiafiltración venovenosa, más la detoxificación con el MARS, donde estamos haciendo la difusión facilitada y la fijación de moléculas aquí, porque hacemos absorción, hacemos aféresis, hacemos difusión facilitada y hacemos difusión y convección. Entonces podemos tener los 5 métodos en este sistema. Este pues es un híbrido que en alguna época me inventé en el año 2007 en un paciente con una falla hepática. Este es un filtro de plasmaféresis, este es un filtro de carbón activado, no tenía filtro de resina, pero lo que hacía con este sistema, esto es una máquina AK10 de Gambro que se utilizó para hemodiálisis, y esto es básicamente pues es una bomba roller, y lo que hacía con este era sacar las moléculas que estaban fijadas a la albúmina. Entonces el circuito lo manejé todo con albúmina y se lo hacía al paciente, y al día siguiente le hacía hemodiálisis. Entonces aquí utilizaba el filtro de carbón activado, aquí extraía las moléculas de más de 50 kilodalton, que son las que utilizaba con el filtro de plasmaféresis, que es el que tiene ahí, y al día siguiente
le hacía hemodiálisis convencional. Este pues es el paciente y esto pues obviamente está lo suficientemente amarillo por las bilirrubinas que manejaba el paciente. Esto lo hicimos con éxito porque los resultados en los exámenes fueron buenos, pero el paciente definitivamente no mejoró porque pues tenía una falla hepática bastante severa. Aparece este otro sistema que es el Prometheus, que tiene dos circuitos en serie donde tenemos un fraccionador de albúmina que lo que va a hacer es sacar del plasma la albúmina y la albúmina es la que nos va a ayudar a que ella, pasando a través de los cartuchos de resina y de intercambio aniónico, libera todo lo que tiene y vuelve a entrar la albúmina al torrente sanguíneo del paciente. Entonces, ella misma genera su albúmina porque la albúmina del paciente entonces no necesita albúmina y a la vez pues hace hemodiálisis. Entonces es un procedimiento donde tenemos este que es el que nos fracciona la albúmina, la trae, la limpia, se la devuelve y la pasa por un dializador, por uno de hemodiálisis donde aquí le saca las moléculas que son hidrofílicas y aquí las hidrofóbicas y retorna al paciente la sangre. Este es el equipo, es un equipo que digámoslo así que es un poco más compacto que el otro. Aquí tiene los dos filtros, aquí tiene otros dos filtros porque son los filtros de resinas, el filtro para fraccionar el plasma y sacarle el albúmina. El otro procedimiento, que es la plasmaféresis, el que conocemos todos, nos va a ayudar a remover amonio, nitrogenados, aminoácidos, interleuquinas. Por eso a veces utilizamos la plasmaféresis como tratamiento para pacientes con procesos infecciosos. Se deben utilizar más o menos 10 litros de plasma y esto debe estar asociado a hemodiafiltración venovenosa continua. Entonces, hacemos este procedimiento durante el tiempo que sea necesario. Ordinariamente, las plasmaféresis las hacemos para remover un determinado volumen plasmático, pero se debe hacer con una gran cantidad de plasma para poderle retornar al paciente algo, porque si no, entonces nos va a generar una inestabilidad hemodinámica y tendremos muchos más problemas. El inconveniente, pues, obviamente nos va a sacar inmunoglobulinas, tenemos más posibilidades de que se nos infecten los pacientes, pero pues está dentro de los procesos que podemos utilizar en estos casos. Y por último, el SPAD, o Single Pass Albumin Dialysis, que lo que utiliza es un equipo de hemodiálisis o hemofiltración. No necesitamos ningún módulo especial. El mecanismo que utilizamos es difusión facilitada, porque vamos en una parte del proceso vamos a utilizar diálisis con albúmina y en la otra parte del proceso vamos a utilizar hemodiafiltración venovenosa continua. Entonces lo que vamos a hacer es el líquido del dializado lo vamos a impregnar con una cantidad determinada de albúmina con la idea de tener albúmina al 4%. El dializado que sale de esto, pues obviamente se debe eliminar porque no se puede recircular porque no está diseñado para eso, pero tiene la ventaja de que es un procedimiento que es de rápida instalación y con unos costos bastante bajos. En eso, lo que vamos a hacer es que en el sitio donde tenemos el dializante, que va a ir en contracorriente en el filtro, va a pasar a través del filtro y la sangre va a pasar en este sentido y vamos a tener albúmina pasando por aquí al 4% y aquí va pasando la sangre del paciente. Entonces, por difusión facilitada, vamos a pasar las moléculas que son hidrofóbicas y van a salir y van a caer aquí a la bolsa del efluente, donde vamos a desechar eso. Este procedimiento lo vamos a hacer durante 8 horas y el resto del tiempo, como estamos manejando un filtro de CRRT convencional, pues vamos a utilizar hemodiafiltración venovenosa para remover las moléculas que son hidrofílicas. Entonces, lo que removemos regularmente en la diálisis convencional. Si lo utilizamos en convección, vamos a poder remover moléculas entre 500 y 50.000 Daltons y con eso pues vamos a remover moléculas de mayor tamaño, entonces vamos a poder remover interleuquinas, mioglobina, otras moléculas de mayor tamaño.
Entonces, inicialmente, y esta foto la tengo es porque el SPAD es un procedimiento que inició en pediatría, en el sitio donde más lo utilizaban, es en pediatría, y básicamente lo que se hace es aquí la bolsa del dializante, esta que tenemos aquí, a esta le vamos a colocar albúmina. Normalmente le colocamos una cantidad que en general son 1000 centímetros de albúmina, y esos 1000 centímetros de albúmina los vamos a pasar en contracorriente aquí en el filtro. Obviamente todo lo que pase aquí vendrá a dar a esta bolsa y por eso no lo vamos a poder reutilizar. Pero en el sitio donde comenzó, donde más experiencia hay, es en pediatría, y después de eso pues se trató de extrapolar a los adultos. El procedimiento del SPAD nació por la dificultad que hay de obtener equipos como el Mars o como el Prometheus, que son equipos más costosos, requieren otro tipo de conexiones, otro tipo de máquinas, el personal requiere también otro entrenamiento, entonces es más complejo y es mucho más costoso. Comparativamente entre un Mars y un SPAD, el Mars, el costo es 5 veces superior a lo que le pueda costar a uno un SPAD. Y en el SPAD lo que vamos a necesitar es una máquina de CRRT, que básicamente es una Prismaflex, pero se puede hacer con otro equipo, pero pues la Prismaflex nos da la posibilidad de hacerlo de una forma más simple. El flujo de sangre va a oscilar entre 150 y 250 centímetros por minuto, que es lo que manejamos regularmente en las terapias de reemplazo renal continuo. Lo vamos a utilizar en hemodiálisis venovenosa continua o en hemodiafiltración venovenosa continua, porque nuestro, nuestra parte primordial está en que en el líquido del dializado vamos a colocar la solución con albúmina para que, utilizando el mecanismo de difusión facilitada por llevar la albúmina, vamos a extraer las moléculas que van fijas a la albúmina. Vamos a tener un flujo del dializado, o sea, en la máquina Prismaflex vamos a colocar un flujo que puede oscilar entre 700 y 2000 centímetros por hora. En la medida que pongamos mayor flujo por hora, obviamente el procedimiento va a ser más eficiente, pero idealmente el procedimiento se debe hacer en un lapso de más o menos entre 6 y 8 horas. Entonces, si hacemos este procedimiento a 2000 centímetros por hora, en un lapso de 8 horas nos gastaremos pues, 16 litros, y esos 16 litros nos representarán un gasto de albúmina un poco mayor. Entonces, este procedimiento tiene la ventaja de que no necesita equipos especiales, pero la albúmina que se utiliza toda se va a perder. Por eso hay estudios donde se intenta manejar concentraciones de albúmina más bajas del 4% para ver si el procedimiento como tal no sale tan costoso. Entonces hay estudios que probablemente les muestre ahorita más adelante, donde vamos a ver que se hizo un comparativo con soluciones al 1, al 2, al 3 y al 4%. El procedimiento se puede hacer continuo o intermitente. Lo ideal es hacerlo durante un lapso de 8 horas todos los días. Las 16 horas restantes nos va a dar la posibilidad de hacer terapia de reemplazo renal continuo, que ordinariamente la vamos a manejar en hemodiafiltración venovenosa continua. Y nos va a dar los beneficios al mismo tiempo de la terapia de reemplazo renal continuo. Entonces, con un simple cambio de la bolsa del dializante, de tener 5 litros, de los cuales extraemos 1 litro del líquido dializante, le agregamos un litro de albúmina, ahí vamos a tener la solución con la que vamos a hacer la diálisis hepática. Y eso, por difusión facilitada, nos va a extraer las bilirrubinas y muchas de las moléculas que son hidrofóbicas. Y en el resto del día, en las 16 horas restantes, pues vamos a poner en el líquido dializante un líquido normal del convencional y vamos a hacer hemodiafiltración venovenosa continua. ¿Qué resultados ha demostrado este SPAD? Porque pues uno lo pensaría, pues el procedimiento se ve muy simple, el procedimiento es tan sencillo pues que en todas las unidades renales, en todas las unidades de cuidado intensivo del mundo se puede hacer. Entonces pues se hicieron estudios con la idea de ver
qué pasaba con las bilirrubinas, si bajaban o no. Entonces se encontró que la bilirrubina sí disminuye y que a nivel del efluente, en la bolsa del efluente, las concentraciones de bilirrubina van aumentando. Este es un estudio que hicieron con 12 pacientes donde vieron que sí, cada que se hacía el procedimiento, definitivamente las bilirrubinas si bajan, pues obviamente se para el proceso y después vuelve y sube, pero vuelve y baja, sube, vuelve y baja, pero van disminuyendo en la medida que transcurre el tiempo. Hay estudios comparativos, este es un estudio in vitro que se hizo comparativo entre el MARS, el SPAD y la hemodiafiltración venosa continua, donde se ve que definitivamente sí se pueden disminuir las bilirrubinas. El detalle es que pues aquí lo que muestra es que el SPAD pues es más eficiente. Obviamente pues habrá estudios donde muestren que la eficiencia es menor, pero en general, para no decir que es mucho mejor, sí es comparable el resultado del uno con los otros. Y los estudios clínicos han mostrado que sí hay disminución comparativamente del uno con el otro y es muy similar el resultado. Entonces, en ese orden de ideas, con los estudios que hay, pues sí se ve que es comparable la hemodiafiltración. La hemodiafiltración sola no va a ser comparable, pero el SPAD con relación al MARS, con hemodiafiltración venovenosa, sí puede disminuir amonio, ácidos biliares. Aquí es básicamente un artículo del año 2012 donde dicen que sí, que la capacidad de desintoxicación que tiene el SPAD y el MARS son comparables y que pues pueden dar buenas posibilidades para todos los pacientes. Entonces, básicamente, aquí hay otro estudio donde tratan de comparar varias soluciones con diferentes concentraciones de albúmina para ver con qué concentración de albúmina es la cantidad mínima para que el procedimiento no sea tan costoso. Todos sabemos que una solución, un frasquito de albúmina de 50 centímetros vale como 180.000 o 200.000 pesos en nuestro medio. Entonces, pues ya tener 10 bolsas de albúmina para introducir en un dializante y hacer un SPAD, ya estamos hablando de que son 2 millones de pesos adicionales al procedimiento. Pero, como les decía, hacer un solo procedimiento de Mars o de Prometheus puede estar entre los 10 y 12 millones de pesos. Entonces, en este estudio comparativo se miraron diferentes concentraciones de albúmina al 1%, al 2%, al 3% y al 4%. A la conclusión que se llega en este estudio es que la solución que nos puede dar el mejor resultado sin gastar demasiado es la solución al 3%, que se puede hacer con solución al 2% si se puede, pero el resultado no va a ser tan bueno, pero el resultado al 3% es comparable al del 4%, entonces pues la recomendación es albúmina al 3% y eso nos va a disminuir el costo del procedimiento. Y adicional a eso se hicieron conflujos del dializante entre 350, 500, 700 y 1000 centímetros de flujo de dializante por hora. Sabemos que el procedimiento regularmente se hace durante 8 horas. Entonces, en este estudio se llegó a la conclusión que si se hacía con 1000 o con 700 centímetros, el resultado era muy similar. Obviamente, mientras más albúmina tengamos y más movamos aquí, el resultado va a ser mejor, pero más costoso. Pero mirando costo-beneficio, entonces lo podríamos hacer con solución salina con albúmina al 3% y con un dializante de 700. Si uno pretende obtener resultados más rápidos, pues obviamente podría utilizar concentraciones más altas y flujos de dializante mucho más altos. Conclusiones con relación a esto del SPAD. Básicamente que su eficiencia es similar al MARS y al Prometheus, que no necesitamos un equipo adicional de estas características porque pues, son mucho más costosos, no los tenemos a la vuelta de la esquina. Realmente máquinas de Prometheus en Colombia, no sé, creo que no habrá más de 5 y de Mars, si hay 5, pues son muchos. No vamos a necesitar una máquina adicional,
sobre todo que esos equipos no los van a suministrar a unidades de cuidado intensivo común y corrientes. Las van a utilizar en los sitios donde hay trasplantes, entonces probablemente haya un Mars y un Prometheus en Cali. Yo sé que Prometheus hay en el Valle del Lili, por ejemplo. Puede haber en Medellín también. En Bogotá hay Mars. Pero pues no tenemos la facilidad de que nos lo suministren a nosotros por aquí, porque no tenemos trasplante y porque no vamos a ser el centro de recepción para pacientes con enfermedad hepática. Pero sí nos pueden llegar los pacientes con falla hepática aguda y esos sí los tenemos que manejar nosotros. Entonces, en estos casos, el SPAD es una muy buena opción. La hemos utilizado en múltiples oportunidades en el Hospital San Jorge con el doctor Carlos Marulanda con muy buenos resultados la mayoría de las veces. El último procedimiento lo hicimos hace como mes y medio en un paciente joven con una falla hepática y pues por fortuna salió mejor. Obviamente salió mejor porque su hígado se recuperó, pero mientras se recuperaba lo tuvimos en SPAD y el paciente mejoró de su encefalopatía hepática y de su problema hepático. Es menos costoso que las otras terapias, a pesar de que es costoso para nosotros, pero es menos costoso. Lo vamos a asociar siempre con hemodiafiltración venovenosa continua y se puede usar diariamente sin cambiar los equipos. ¿A qué me refiero? Que con el filtro con el que montamos, con el ST150 que podríamos montar, lo podríamos hacer y nos podría durar 2 días, 3 días. Lo que ordinariamente recomienda es que ojalá uno no utilice el filtro más de 48 horas, pero pues ya 48 horas con un filtro de CRRT y que lo podamos utilizar en SPAD 2 días, ya la ganancia es grande. Tenemos la facilidad del montaje porque no necesitamos hacer ningún montaje especial, sino cambiarle a la solución de 5 litros, le sacamos 1 litro y le adicionamos 1 litro de albúmina, que básicamente pues le vamos a adicionar son 20 ampollas para que nos quede al 4%. Si lo hacemos al 3%, vamos a necesitar menos ampollas de albúmina. Con relación a la dosis de este estudio, la conclusión a la que llegaron era que el dializante era de 700 centímetros, pero durante 360 minutos, o sea, había que hacerlo durante 6 horas como mínimo, con albúmina del 3%, y que esta formulación es similar a tener los mismos 700 centímetros con albúmina del 4%. Entonces esto nos puede disminuir el costo. Esto es de acuerdo a este estudio que se hizo. Entonces, ¿cómo formularíamos un SPAD? Pues básicamente necesitamos una máquina de CRRT, una Prismaflex, que la vamos a utilizar en modalidad de hemodiálisis venovenosa continua o hemodiafiltración venovenosa continua, con un flujo de sangre que va entre 150 y 250, y el flujo de dializado, como les decía, puede ir entre 700 y 2000, dependiendo de la necesidad que tengamos. La preparación del dializado con albúmina, básicamente lo que tenemos que hacer para tener una solución de albúmina al 3% es tener 3 ampollas más 850 centímetros en 1000 centímetros. Si vamos a utilizarlo en 5 litros, pues obviamente hacemos la conversión y el tratamiento por 6 horas. Ordinariamente, esta sería la formulación convencional que podríamos hacer si lo hiciéramos al 3%. Si queremos un poquitico más de eficiencia, podríamos aumentar 1000 centímetros el dializado, albúmina el 4% y el procedimiento durante 8 horas. Lo podemos hacer durante el tiempo que queramos, pero el máximo que se hace, por ejemplo, un Mars o un Prometheus, es durante un lapso de 8 horas, pero se hace diariamente. Eso es básicamente lo que les tenía que decir con esto. Básicamente lo que les quiero contar es que siempre que uno tenga dificultades, pues tiene que intentar solucionarlos. Y este SPAD nos salió como una solución a un problema que tuvimos alguna vez, donde no nos suministraban un Mars. Nos dijeron que para Colombia no había posibilidad de Mars porque era un país tercermundista, nos dijo la casa fabricante. Entonces, gracias a eso, al insistir, al persistir, al resistir y nunca desistir, nos encontramos esta opción
Es una opción que estamos dando a conocer con la idea de que no nos podemos quedar sentados esperando a que nos traigan la tecnología, sino que muchas veces podemos encontrar alternativas. Muchas gracias. Buenas noches. El micrófono está habilitado para los que quieran o deseen hacerle alguna pregunta al doctor Serna. Ya lo pueden deshabilitar ustedes mismos. Ojalá que sean fáciles. Ojalá. Bueno, eso está bien. Creo que todos entendieron perfectamente. Clarísimo. Edgar, no deja de deshabilitar. Ya la dejó. Deshabilitó. Qué pena, que era que no se podía deshabilitar el micrófono, pero ya, ahora sí ya. ¿Que no sé querían si tienen deshabilitar? dudas. Sí, no se dejaba deshabilitar. ¿Quién? No sé si tienen preguntas, Caro. Carolina. Carolina la va a matar el hijo. Ya, jefe, qué pena. No, era simplemente para decirles eso, sino que no me dejaba deshabilitar el micrófono. Si alguno tiene pues alguna pregunta, la puede realizar o por el chat. Era eso básicamente. Gracias, Doc. Con mucho gusto. Bueno, pues. No, ¿Listo? Sí, todo muy claro, dice la jefe Luisa. Sí, bueno, pues. Muchas. De todas maneras, cualquier inquietud, que se las cuenten a ustedes o si hay alguna inquietud, pues me la preguntarán a mí. Mi número de teléfono es 310-455-1008. Si en algún momento tienen alguna duda o tienen doctor, una pregunta. Buenas noches. alguna inquietud o Doctor quieren Serna, tiene una pregunta Adriana Giraldo. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Doctor, una pregunta. ¿Con qué paraclínico se hace el seguimiento de la terapia hepática? ¿Cuáles son los paraclínicos que se deben solicitar diariamente? ¿Y cuánto es el tiempo máximo de duración de la terapia? Muchas gracias. Pues el tiempo máximo de la terapia nos lo va diciendo la respuesta clínica del paciente, que vaya mejorando. Ejemplo, si tiene sus transaminasas muy elevadas y uno ve que van disminuyendo, pues eso es un signo de mejoría. Entonces hay que hacerle control con transaminasas. Ojalá se pudiera medir amonio. Hay sitios donde se mide amonio. Es difícil medirlo por lo inestable que es, pero se puede medir y hay sitios donde se mide. Aquí en Armenia se mide amonio y se hace regularmente. Entonces uno debería pedir amonio regularmente porque nos puede servir como un marcador. El descenso de las bilirrubinas sería otro indicador de que el paciente pues va mejorando con el procedimiento que le vamos haciendo. Y el resto es ver pues el estado clínico, donde uno ve que el paciente va mejorando su estado neurológico y pues vamos viendo que el paciente va mejorando. Si tiene su lesión renal pues asociada, pues mira, veremos que los nitrogenados mejoran, que las bilirrubinas bajan. Y el tiempo, pues el tiempo depende directamente de lo que vaya a durar la lesión hepática. El último paciente que tuvimos estuvo, creo que 5 días estuvo, y al quinto día el paciente ya recuperó y le quitamos el equipo y pues evolucionó satisfactoriamente. Entonces depende mucho de la enfermedad de base, pues, de la condición del paciente como tal en su enfermedad, y con eso pues vamos a obtener respuesta. Pero un tiempo específico es lo mismo que decimos
con las lesiones renales agudas. Porque siempre me lo preguntan, doctor, ¿este paciente cuánto va a durar en diálisis? Pues el tiempo que el riñón decida que se va a mejorar o el tiempo que la lesión renal dure, o sea, la alteración dure en el interior del riñón. En promedio, una lesión renal se mejora en 5 a 7 días, pero tenemos pacientes que se demoran 6 semanas y no recuperan. Entonces, con el hígado es algo similar. Con el hígado tenemos la ventaja es que uno puede vivir con el 20% de la función hepática, entonces, si hay pacientes que tienen esa función hepática, se deteriora, pues es tratar de que vuelva a llegar a ese punto que tenía. Y pues el hígado, pues tenemos esa ventaja que con eso nos puede funcionar, pero pues saber exactamente cuánto tiempo va a estar depende de la función hepática previa, de la lesión que tenga el paciente y de las otras comorbilidades que pueda tener, pero mientras tanto hay que tratar de sostenerlo y eso es lo que hacemos básicamente con el procedimiento, sostener el paciente mientras la función se recupera. Pero tiempo específico, difícil decirlo.